capítulo 18, verso 1. Aquí dice, Yahweh le dijo a Aarón, tú, tus hijos y los miembros de la tribu de tu padre serán responsables de toda transgresión relacionada con el lugar apartado. Responsables de toda transgresión. ¿Por qué? Aarón representa a Yahushua. Entonces está diciendo, Yahushua, usted va a pagar por los pecados de todos. Usted va a llevar o cargar con el pecado de toda la congregación. Bendito Yahweh que Yahushua estuvo dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Por otro lado, normalmente Yahweh le hablaba a Moshe. Entonces por eso aquí ponen un paréntesis. Yahweh le dijo a Moshe que exhorte a Aarón. O sea, porque a pesar de que dice Yahweh le habló a Aarón, se entendería que fue a través de Moshe, porque normalmente solo con Moshe hablaba y después con Aarón. Ahora, Aarón, a ser el sumo sacerdote, ya podría tener contacto con Yahweh, por supuesto. Pero recuerden que Aarón solo podía entrar en el lugar purísimo una vez al año, en Yom Kippur, que era ahí donde tenía acceso directo a Yahweh. Y aquí no se está mencionando nada de Yom Kippur, entonces ponen ahí que fue a través de Moshe que se le informó a Aarón. Pero el hecho de que no se mencione a Moshe es porque es como Yahweh hablándole a Yahushua, de que va a tener que pagar por nuestros pecados. No menciona a Moshe porque, por decirlo así, el último en ese aspecto no estaba, puesto que Mashiach vino a morir también por el último. Ponen otro paréntesis de exhortar a Aarón a prevenir que ningún no sacerdote ingrese al templo. Como les decía, aquí es donde se les da el trabajo a los Kohanim y a los Levim de cuidar que nadie se acerque al Mishkan, porque dijeron, nos vamos a morir, todos estamos condenados. Entonces Yahweh le dice a Aarón, vea, los vigilan. Dice, Yahweh le dijo a Aarón, tú, tus hijos y los miembros de la tribu de tu padre, los miembros de la tribu de tu padre serán, verá que son los de Kehat, como dije ahora. Aram, que era el papá de Aarón, Aram venía de Kehat. Por eso dice, tú, tus hijos y los miembros de la tribu de tu padre serán responsables de toda transgresión relacionada con el lugar apartado. Aquí al mencionar a los quejatitas, se refiere también a los artículos o a los recipientes que estaban al cuidado de ellos, de los quejatitas. Dice, y tú y tus hijos, que son los Kohanim, serán responsables de cualquier transgresión relacionada con la Kehuná, relacionada con el sacerdocio. O sea, son los responsables de cuidar que nadie más lleve a cabo el servicio celestial que les fue encomendado a ustedes. Entonces, como los levitas representan el sacerdocio celestial, a los levitas se les dio los sacrificios carnales que representarían los sacrificios espirituales. Por eso los levitas se les dio solo a ellos hacer los sacrificios. Y tenían que tener el cuidado de no permitir que nadie más lo hiciese. Como cuando Shaul trató de hacerlo. O cuando Uzziah lo trató de hacer. Shaul perdió su reino, su corona. Y Uzziah su vida. Que también era rey, por si algo. Entonces también reino. Tú y tus hijos serán responsables de cualquier transgresión relacionada con la Kehuná. Y ahí también vemos la relación de Yahushua como sumo sacerdote, los 144,000 como sacerdotes, y Yahweh diciéndoles, solo ustedes van a tener este lugar de autoridad especial, apartado, cerca del arca, solo del Mishkan, solo ustedes, solo los escogidos, que eso muestra cómo los pocos van a estar más cerca de Yahweh que los muchos. Como aquí le está diciendo a los levitas y sacerdotes, solo ustedes van a estar ahí y tienen que cuidar. Dice aquí un comentario, los miembros de la tribu de tu padre, la familia de Kehat, es la encargada de transportar los elementos más apartados del lugar apartado. Y por lo tanto, es a ellos a quienes alude la expresión, los miembros de la tribu de tu padre, pues el padre del Cohen Aharón era Amram, hijo justamente de Kehat. Kehat, Gershón y Merari, que son obviamente los padres de los quejitas, los gershonitas y los meraritas, son los tres hijos de Leví, y como tales constituyen las tres ramas en que se subdivide la casa levítica. A cada una de estas tres ramas familiares
la Torá la pone a cargo de lo que es su responsabilidad. Por ejemplo, los quejatitas junto con los Kohanim o sacerdotes son los responsables de los artículos apartados del templo, y por eso son ellos los encargados de cuidar que ningún ajeno se aproxime a los mismos. Aquí con ajeno no se refiere a extranjero, aunque también lo incluye, se refiere a israelita. Ningún israelita podía hacer lo que los sacerdotes podían hacer, incluso, o sea, ni siquiera lo que los levitas podían hacer, como en este caso los quejatitas. Dice, específicamente Yahweh transfiere a los Kohanim y a los quejatitas la responsabilidad de que ningún ajeno se acerque a tocar los artículos apartados del templo, como la mesa, el arca y demás elementos. Asimismo, los Kohanim deben advertir a los Levim desprevenidos de que no lleven a cabo el servicio específico destinado a la Kehuná. Sorprendente que pudiesen haber israelitas desprevenidos que dijeran, voy a hacer el sacrificio hoy yo. Pero eso es para que quede claro la separación que hay entre naciones, muchos, pocos, como patio, templo, lugar purísimo. Por eso habían 3 separaciones en el templo. El patio representa a las naciones que van a poder entrar a la otra vida. El templo representa a los muchos que a través de Mashiach y por la justificación que está en su corazón pasan el primer velo. Y los pocos son los que al ser la esposa o el cuerpo de Mashiach, que es el sumo sacerdote, entran hasta el lugar purísimo, que ya es el puro final. Usa era. Sí. Que se estaba cayendo el arca y se acercó para que no se cayera y murió. ¿Usted se imagina? Sí, la llevaban en unos animales y el animal... Bueno, sí, no, porque esa no la pueden llevar animal. La llevaban y tropezaron, se venía el arca y él se acercó para que no se cayera, la tocó y hasta ahí llegó. Perdón, por si algo, cuando el arca la llevaron animales fue cuando... O sea, porque no podían llevarla animales, pero una vez la llevaron animales cuando se la habían llevado los filisteos y se les hicieron tumores, entonces la devolvieron en animales. Digamos, Yahushua vino por las almas, el último viene por los cuerpos. Por eso también lo de los 2 velos, y en cierta forma lo que decía se conecta con eso, de que el último viene a cargar con el pecado de los muchos de los últimos 2000 años, que fue la apostasía, el becerro de oro. Entonces ahí se cumple eso, y obviamente los 144,000 cargan en el sentido de que sufren por lo del último, y después cargan con la responsabilidad de llevar a las naciones y a los muchos al Padre. Van a ser la representación de Mashiach, puesto que Mashiach, por decirlo así, permanece en el lugar purísimo, solo lo pueden ver los pocos. Como dijo Yahushua a los discípulos, ustedes me verán, pero el mundo ya no me verá más. Entonces el mundo va a ver a los pocos. Y como he dicho, va a ver al último, si hablamos de singular, pero en plural 144,000 que representan a Mashiach en los cielos. Segunda de Samuel 6:6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Elohim y la sostuvo, así ve, pues los bueyes tropezaban. Los bueyes tropezaron, que repito, después hubo queja de que el arca no debería ser llevada por animales, de lo apartada que es. Entonces dice, pues los bueyes tropezaban. Entonces tropezaron los bueyes, el arca se iba a caer. Usa dijo, no. Entonces el furor de Yahweh se encendió contra Usa. Eso particular, ¿verdad? Porque uno dirá, pero él lo estaba haciendo por tener cuidado, ¿por qué te enojas? Pero eso se refiere como un ángel que está encargado de su ira y que simplemente tiene que ejecutar la ira según justicia. Yahweh dijo, eso nadie lo toca, por ninguna razón nadie lo toca. O sea, si se iba a caer, hay que dejarla caer. Entonces el furor de Yahweh se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Elohim por aquella temeridad. Vean qué vacilón que dice el furor de Yahweh, que viene siendo un malaj, como lo vemos en Crónicas, pero después dice lo hirió Elohim, que Elohim se aplica con ángel. Y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Verso 2. Acerca hacia ti a tus hermanos de la casa de Leví, refiriéndose a los de Gershón y Merari. Acerca hacia ti a tus hermanos de la casa de Leví, la tribu de tu padre, que ellos se sumen a ti y te asistan a ti y a tus hijos ante la tienda del testimonio. En hebreo dice, y también
a tus hermanos del cetro de Leví, o de la tribu de Leví, del cetro de tu padre. Los acercaréis contigo, o se acercarán contigo, y serán unidos a ti. Ahí donde dice, se sumen a ti. Esto es interesante porque el verbo que utiliza es la raíz de Leví, Beyilavú. Y Lavú viene siendo, se sumarán a ti. Y Lavú tiene como raíz Leví, que Leví es adherir o añadir o sumar. Entonces está hablando de la tribu de Leví y dice, se Leví a ti, se unirán a ti, se sumarán a ti. ¿Está claro? Por ser los hijos de Leví, se van a sumar a Aarón. Entonces, ahí utiliza el verbo de Leví, que se traduce como unir, adherir. Y serán adheridos a ti. Y te ministrarán, refiriéndose a que funcionarían como siervos de Aarón. Entonces, los levitas de Gershón, quejatitas y Merarí, asistirían a Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes. Te ministrarán, y tú y tus hijos contigo, ante el rostro de la tienda del testimonio. Entonces, acerca hacia ti a tus hermanos de la casa de Leví, la tribu de tu padre, que ellos se sumen a ti y te asistan a ti y a tus hijos ante la tienda del testimonio. Aquí ponen un paréntesis. También ellos, los levitas, deberán cuidar que ningún no levita lleve a cabo el servicio específico de los levitas. Asimismo, los levitas, específicamente los gershonitas y meraritas, puesto que antes se habían mencionado los quejatitas, en este caso principalmente los gershonitas y meraritas, deberán nombrar de ellos encargados para administrar los asuntos del templo. Samuel era levita y venía de Coraj. Recuerdan que fue por Samuel que Coraj dijo, no hombre, yo aquí estoy sobrado, esperen para que vea, Yahweh me va a escoger para tragárselo. Entonces sí, sorprendentemente, porque no se menciona después, pero se dice que venía a través de Coraj. De los hijos que quedaron. O sea, de hecho dicen en crónicas, pero no se menciona tan claro Coraj, sino el antepasado de Coraj. Ellos tendrán a su cargo sus responsabilidades hacia ti y hacia la tienda, ¿verdad? Lo que significa que estarán a cargo de su custodia, como lo vemos en Números 3:6. Ellos tendrán a su cargo sus responsabilidades hacia ti y hacia la tienda, pero no deberán acercarse a los elementos apartados ni al altar. Así no morirán ni ellos ni ustedes. Entonces le está diciendo, ¿verdad?, que el hecho de que tengan que estar ahí en el templo para asegurarse que ningún israelita se acerque, tampoco significa que ellos puedan tocar cosas del templo que no hayan sido puestas a su cuidado. ¿Verdad? Lo que fue puesto al cuidado de los quejatitas no lo podían tocar los gershonitas. Lo que estaba al cargo de los gershonitas no lo podían tocar los otros. Entonces, no solo tener cuidado de los israelitas, sino también entre ellos, de no tocar algo que no les toca. Ellos deberán unirse a ti y tendrán a su cargo la responsabilidad de la tienda del encuentro para todo el servicio de la tienda. Mismo verbo de Leví, pero en este caso es en pasivo. Entonces dice Benilvú, se unirán a ti y guardarán las guardas de la tienda de reunión por todos los servicios de la tienda. Entonces, ellos deberán unirse a ti y tendrán a su cargo la responsabilidad de la tienda del encuentro para todo el servicio con la tienda. Que ningún ajeno se una a ustedes. Que ningún ajeno se una a ustedes. O sea, ajeno al sacerdocio, que se una a ustedes en el servicio. Los sacerdotes no debían permitir que ningún ajeno se una al servicio del templo. Ustedes tendrán a su cargo... Es que qué duro, porque aquí miras el montón de paréntesis que meten. Entonces estoy tratando de no añadirle a la escritura, decir solo lo que viene, pero como le agregan paréntesis, después ponen también artículos que me hacen un desorden. Dice, ustedes, refiriéndose a los Kohanim, tendrán a su cargo el lugar apartado y el altar.
que un paréntesis, los sacerdotes asistidos por los levitas tenían a su cargo la responsabilidad de que ningún ajeno se acercase al templo y al altar. Entonces, ustedes tendrán a su cargo el lugar apartado y el altar, y no estará ya más enojado Yahweh contra los hijos de Israel. Aquí vemos que les está diciendo, hagan esto en el templo para que ya la ira de Yahweh no se vuelva a encender contra alguno y lo mate, su ira. Pero vemos en la escritura, en las profecías, que Yahweh promete que cuando se dé lo de Apocalipsis, después de Armagedón, ya Yahweh no se va a volver a enojar nunca más contra nosotros. Por la eternidad, más cuando entramos después del juicio final, en el mundo eterno, por la eternidad Yahweh no se va a enojar nunca más, lo cual es inimaginable, ¿verdad? Decir, ya nunca más nos va a castigar, ya nunca más nos va a esparcir, ya nunca más nos va a dejar a que las naciones nos ataquen, etcétera, nunca más. Obviamente porque ya nunca más nosotros ya no vamos a pecar, bendito Yahweh, principalmente eso. Entonces Yahweh promete que nunca más se va a enojar después de que se cumplan todas sus profecías. Aquí está diciendo, ya nunca más se enojará. O sea, este evento, o esto que está diciendo aquí, representa el fin de los tiempos, cuando ya Yahweh colocó a los 144,000 en su lugar, para que se encarguen de los muchos y de las naciones, para que así Yahweh nunca más se enoje contra la tierra. ¿Está claro? Porque los pocos van a poner orden, los muchos ya van a haber entendido, y las naciones van a necesitar de nosotros para seguir viviendo. Entonces todo el mundo se va a comportar finalmente por la eternidad, entonces Yahweh no se va a volver a enojar. Pero vean como dice, es su cargo. El que Yahweh no se enoje Yahweh se enoja si un ajeno se acerca, pero es el trabajo del sacerdote que ningún ajeno se acerque. Entonces es el cargo de los 144,000 que Yahweh no se enoje por la eternidad, y que todo esté separado según el orden que Yahweh estableció. Aquí hay unos comentarios. Dice, el contexto del verso 2 al 6 se refiere a dos clases de custodia a cargo de los Kohanim y levitas, ¿verdad? Cohen y Leví. 1. Debían custodiar que ningún ajeno ingresase al templo y al altar. 2. Debían establecer una custodia o guardia de honor en el templo durante toda la noche. De hecho, 24 guardias estaban ubicados en distintos sitios del templo, ¿verdad? Representando los 24 ancianos que rodean el trono. 24 guardias estaban ubicados en distintos sitios del templo. Los Kohanim, sacerdotes, tenían 3 guardias en la Azará, que es el patio del templo. Y los levitas tenían 21 guardias afuera. Entonces, 3 adentro, 21 afuera. 3 para los sacerdotes, 21 para los levitas. 21, ¿verdad? 7 por 3. Entonces vean como el 3 se vuelve a dar ahí, pero ahora multiplicado por 7, como las 7 lumbreras de la menorá, como los 7 continentes, como los 7 días en que se hizo la creación, etcétera, etcétera. Y por ende, los 3 adentro y los 21 afuera, igualmente conectado con pocos y muchos. Porque la relación aquí sería 1 y 7. ¿Sí me explico? 3 y 21 es como 1 y 7. Pocos y muchos. Dice, los guardias debían recorrer constantemente el lugar durante toda la noche. Y había un inspector general que verificaba que ninguno se durmiera. Otro comentario dice, el servicio de la tienda del encuentro, que el verso especifica que los levitas deben llevar a cabo, es concretamente el servicio de cuidar las puertas del patio y el servicio de designar encargados de entre ellos para administrar los asuntos del templo. Dice, yo separé a sus hermanos levitas de los Yisraelim en carácter de donación para ustedes, refiriéndose a los Kohanim. Entonces Yahweh está diciendo, yo separé a los levitas, a los levim, para dárselos como un regalo a los sacerdotes. Entonces los levitas servían a los sacerdotes, eran un regalo para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes podían usar el servicio de los levitas para lo que necesitaran. En hebreo de hecho se utiliza el término regalo. El verso 6 dice, y yo he aquí, he tomado a tus hermanos los levim de en medio de los hijos de Israel para ustedes, mataná netunim,
un regalo, o los he dado como regalos. Ahora vamos a ver cómo lo ponen acá. En carácter de donación para ustedes. Ellos quedarán apartados a Yahweh para llevar a cabo el servicio de la tienda de reunión. Netunim es como un regalo, se los he dado para Yahweh, para que hagan el servicio de la tienda de reunión. Dice el verso 7. Tú, refiriéndose a Aarón, y tus hijos estarán a cargo de su sacerdocio en todo lo relacionado al altar. Y tras la cortina divisoria, ese servicio les corresponde a ustedes. Yo les entregué a ustedes como regalo el derecho de la Kehuná. Yo les entregué a ustedes como regalo el derecho del sacerdocio. Cualquier ajeno que se acerque morirá. Vean ahí como menciona la cortina divisoria. Ese es el primer velo. El velo que estaba a la entrada del templo. Entonces dice el verso 7 del hebreo: y tú y tus hijos contigo guardarán el sacerdocio de ustedes para todas las cosas del altar. Y aquí ponen la cortina divisoria, ponen Ulmibeit Leparojet. Ulmibeit Leparojet. Que sería diciendo la cortina que separa la casa, o la cortina que separa de la casa, que sería como la cortina que separa el patio del templo. Y a esa cortina o ese velo se le llama paroquet. Entonces, continúo con el verso 8. También vean eso, ¿verdad? Porque dice, ese servicio les corresponde a ustedes. Yo les entregaré a ustedes como regalo el derecho del sacerdocio. Cualquier ajeno que se acerque morirá. O sea, entonces ni siquiera podía acercarse al templo. Por eso es que hay que morir a uno mismo, incluso para aceptar a Yahushua, para poder entrar al templo. Digo incluso en el sentido de que si Yahushua es la cortina de afuera, el primer velo, ahí vemos como cualquiera que entrara a través de ese moría por solo no ser un levita. Entonces dice, y Yahweh le dijo a Aarón: en cuanto a mí, te transfiero a ti la responsabilidad de mis ofrendas terumá. Te entrego así todas las ofrendas apartadas que hacen los Yisraelim como distinción. Esto es la parte que eternamente les corresponderá a tus descendientes. Entonces Yahweh le regaló las ofrendas, por un lado, para que se encargaran de que no se volvieran impuras, o sea, que la ofrenda se diera correctamente, y por otro lado, ellos podían tomar parte de la ofrenda para comerla, los sacerdotes. Entonces Yahweh está diciendo, el regalo que les doy con el sacerdocio es que las ofrendas que me traen a mí, ustedes pueden comer de ellas. O sea, las ofrendas que los israelitas traen para mí son para ustedes, porque ustedes me representan en la tierra. ¿Está claro? Por eso los levitas no recibieron porción en la tierra, porque su porción es Yahweh. Lo de Yahweh era para ellos, lo cual se conecta una vez más con los pocos, que por decirlo así no reciben porción en la tierra, sino por encima de la tierra, en los cielos. Los muchos los acomoda Yahweh en la tierra de Israel, y las naciones alrededor de la tierra de Israel. Ponen acá un comentario: en cuanto a mí, mira, a ti te transfiero. En hebreo vamos a ver cómo lo dice. Vaidaber Yahweh el Aharón Va'ani hinei natati leja et mishmeret. Entonces, y habló Yahweh a Aarón: y yo he aquí te he dado para ti el guardar la terumá, mi terumá, que son las ofrendas que traían, un tipo de. Y este Ani, ¿verdad?, hace alusión como juramento. Y Hinei, he aquí, hace alusión a estar listo para servir, para hacer. Y también normalmente en sí se conecta con estar gozoso, como dando a entender que Yahweh estaba gozoso de darle a Aarón este regalo. Entonces dicen acá: en cuanto a mí, mira, a ti te transfiero. Yahweh le está transfiriendo a Aarón y a todos los Kohanim los 24 regalos que los Yisraelim debían entregarles de las ofrendas que llevasen para el templo. 24 regalos de la Kehuná.
las diferentes ofrendas que el pueblo traía para Yahweh se podían separar en 24 tipos. Y representan, por supuesto, a los 24 ancianos. 24 el número de regalos para la Keuná, como hay 24 ancianos que representan los Kohanim alrededor de Mashiach, siendo Mashiach el sumo sacerdote y esos 24 ancianos Kohanim, que son profetas, pero según el orden de Melquisedec se convierten en sacerdotes. Dice después, aquí un paréntesis, es decir, del animal sacrificado, Yahweh concede ciertas partes a los Kohanim, y Yahweh se lo comunica con regocijo interior, reflejado en la expresión que emplea el verso Hinei, que es he aquí o mira. Estos 24 regalos son un pacto como la sal, eterno, que nunca se echa a perder. Y por esto este tema está planteado en el presente contexto, justamente a continuación del relato del incidente de Koraj, y no en el libro de Levítico, en las leyes referidas al sacerdocio, que sería su ubicación natural, como una forma de mostrar la irrevocabilidad del sacerdocio de Aarón, después de que fuera cuestionado por Koraj. Entonces, este regalo tan grande que Yahweh le da al sacerdocio, uno lo esperaría en el libro de Levítico, pero aparecen números después de lo que sucedió con Koraj para mostrar el contraste de lo que hizo Koraj y cómo Yahweh después de eso le regala los 24 dones del sacerdocio a Aarón con gozo para mostrar cómo había escogido a Aarón. Dice, para demostrar la irrevocabilidad del sacerdocio de Aarón después de que fuera cuestionado por Koraj. Entonces continúo, dice el verso 9, de las ofrendas sumamente apartadas que verdad que traerían los israelitas, de las ofrendas sumamente apartadas, aquí en hebreo dice Mikodesh HaKadashim. Kodesh HaKodashim es como se le llama lugar purísimo, pero aquí se está refiriendo a ofrendas, entonces se está refiriendo a las ofrendas más apartadas. De las ofrendas sumamente apartadas, lo siguiente será para ti, después de haber sido quemadas sobre el altar, las partes correspondientes de las mismas. Entonces, después de quemar lo que le tocaba a Yahweh, que debía consumirse completamente en el altar, ellos, habían unas partes que habrían cortado, obviamente, que podían tomar para sí mismos. Dice aquí, de las ofrendas sumamente apartadas, los siguientes serán para ti después de haber sido quemadas sobre el altar las partes correspondientes de las mismas. Sus ofrendas shelamim, que se refiere a las ofrendas de paz. Sus ofrendas minja, que son las de harina. Sus ofrendas hatat, que son por el pecado. Sus ofrendas asham, que son por la culpa, que eso son pecado inconsciente. Cuando se da cuenta del pecado que cometió, sin darse cuenta, cae la culpa. Por eso se llaman ofrendas de culpa. Entonces dice, sus ofrendas asham y todo lo que ellos me reintegren. Esto es importante. Todo lo que ellos me reintegren. En hebreo dice me devuelvan. Entonces Yahweh está diciendo que las ofrendas son cosas que el pueblo le devuelve, lo cual es claro, porque todo lo que recibimos viene de Él. Todo lo que recibimos Yahweh nos lo da. Entonces uno toma una parte y se lo devuelve, mostrando que sabe que viene de Él y que confía en que le va a seguir dando. Por eso es una gran prueba el darle al Padre, el darle a los pobres. Aquí donde dice Asham, vamos a ver en hebreo rápidamente el 9. Dice del fuego, de todos los korban que atraigan, de todo el minja, de todo hatatam, de todo el ashamam, que es el asham, que ellos me devuelvan, yashivu, que ellos me devuelvan. Entonces vuelvo y repito, las ofrendas son cosas que el pueblo devuelve al Padre. La carne hace que se piense como, uy, le estoy dando de lo mío, de lo que tengo te doy, Padre, ¿verdad? Como si fuera la persona la que lo produce solo y no entiende que Yahweh le está dando. Entonces cuando uno lo ve así, le cuesta dar. A uno le cuesta dar cuando piensa que es uno el que está haciendo todo, porque dice, no, esto me costó tanto que cómo lo voy a entregar a alguien que no lo ve ahí donde está en la calle pidiendo. Él no hizo nada, yo le voy a dar lo que yo trabajé para hacer. Y los que dan, la mayoría dan lo que les sobra. Exacto, y eso es triste, pero es una realidad. Es como, aquí esto me sobra, toma. ¿Verdad? Las monedillas, con cero billete. Entonces,
es devolverle a Yahweh, como está escrito, bueno, como también entendemos que el que le da a un pobre le presta a Yahweh, y Yahweh a uno le paga con creces. Entonces dice aquí todas las ofrendas, ¿verdad? Empieza con ofrendas Shelamim, Minja, Hatat, Asham. La de Shelamim se conecta con Eliyahu, la de Minja los pocos, Hatat el primero, Asham el último. Entonces dice sus ofrendas Minja, sus ofrendas Hatat, sus ofrendas Asham y todo lo que ellos me reintegren. Vuelvo y repito, muy importante eso de que le devuelvan, pero aquí hay un comentario con respecto a esto. Dice, cuando uno jura falsamente que no ha robado y luego confiesa su culpa, debe reintegrar el objeto robado más un quinto de su valor. Entonces, ok, como yo acabo de explicar, aquí dice que me devuelvan, que me reintegren, porque todo lo que recibimos viene de Él. Cualquier cosa que le demos a Él, se lo estamos devolviendo en realidad. Pero aquí interpretan esta palabra, que me reintegren, como algo que está conectado con un mandamiento en el cual si un hombre, un prosélito, alguien que se había convertido al judaísmo, había robado algo y después él decía, no, yo no me robé nada, tan loco ustedes, y después confesaba, tenía que devolver lo que se había robado más un quinto. Pero si la persona, en realidad es que si un prosélito robaba, cualquiera que robe, pero por ejemplo, si le robaban a un prosélito, si le robaban a un converso, y ese converso no tenía descendencia, si se muere y la persona confesó que le robó después de que él murió, no había a quien darle, reintegrarle el robo y la quinta parte. Entonces eso se le llevaba a los sacerdotes. Entonces el sacerdote recibía el reintegro de lo que se hubiese robado a alguien, que no se lo pudiese devolver a la persona que se lo robó, porque esa persona ya estaba muerta y no tenía descendientes. ¿Está claro? Y eso es lo que están diciendo aquí, pero lo termino de leer. Dice, si la víctima del robo fuese un prosélito que falleció, sin sucesores, dicha suma debe entregarse al Cohen. La suma que se reintegra bajo estas consideraciones también recibe el nombre de Asham, según Levítico 5, 7 al 8, como si fuese una ofrenda, y por eso el verso incluye el caso en este contexto. Entonces dice, eso es sumamente apartado para ti y para tus hijos. Esas ofrendas que traían para Yahweh y ellos las comían, debían tomarlas como completamente apartadas, y solo él y sus hijos las podían comer. Kodesh HaKodashim, lo cual se conecta con los pocos que pueden entrar al lugar purísimo, Kodesh HaKodashim. Dice el 10, deberán comerlo en lugar sumamente apartado. Eso sonaría como que les está diciendo lo deben comer en el lugar purísimo, pero obviamente no, porque ahí solo el sumo sacerdote puede entrar. Entonces se refiere al templo, lo tenían que comer dentro del templo, que es donde era mucho más apartado que en el patio y obviamente que en el campamento israelita. Entonces, de hecho aquí hay un comentario, dice, o sea en el patio de la tienda del encuentro, refiriéndose a que como el patio es parte del templo, en este caso de la tienda, es mucho más apartado que el campamento levita y el campamento israelita. ¿Está claro? Por eso, recuerden que está el campamento israelita, el campamento levita y el campamento celestial. Cada una de esas partes representa el patio, el templo y el lugar purísimo. Entonces está diciendo en el lugar purísimo, refiriéndose a que con solo que esté dentro de la tienda ya está en un lugar purísimo, en contraste con los dos campamentos otros. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué le llama lugar purísimo a pesar de no ser el lugar purísimo dentro del templo? El templo se separa en tres, así como los campamentos israelitas se separaban en tres. Por eso el lugar purísimo representa el campamento más interno, que sería el Mishkan. Por ende, con solo estar dentro del Mishkan ya vendría siendo purísimo con respecto a lo que aquí se refiere en contexto. Deberán comerlo en lugar purísimo. Cualquier varón lo podrá comer. Será apartado para ustedes. También esto es para ti. Todo lo que deben apartar, refiriéndose a los Yisraelim, de sus ofrendas. Aquí en este caso dice, hace alusión a las partes de los sacrificios Todá, que son para darle Todá a Yahweh, lo que normalmente llaman gracias. Entonces, para darle gracias al Todopoderoso, hacían un sacrificio de Todá. Por eso aquí decimos Todá cuando queremos decir lo que la gente llama gracias. No utilizamos gracias porque gracias
son las 3 hijas de Zeus, y Yahweh nos manda a no pronunciar con nuestra boca nombres de falsos Elohim. Gracias, son 3 diosas, por ende no las pronunciamos, a menos de que sea para enseñar. Entonces decía, en alusión a las partes de los sacrificios Todá, Shelamim y del chivo del nazareno que se apartan para los Kohanim, según lo vemos en Levítico 7, 14, 31, 32 y número 6, 22. Entonces, me vuelvo al 11, también esto es para ti, todo lo que deben apartar de sus ofrendas, todas las ofrendas tenufá, que son las que verás, se mecen. Todas las ofrendas tenufá de los Yisraelim te las entrego a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Ponen acá, las hijas de los Kohanim pueden ingerir partes de ciertas ofrendas. Las ofrendas tenufá se refiere a las ofrendas mencionadas previamente, pues aquellas son justamente las que requieren la condición de tenufá, o sea que requieren ser mecidas. Entonces decía, te las entrego a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Es una norma para siempre. Toda persona pura en tu casa podrá comerlas. ¿Verdad? Si no había sucedido algo ese día para que se volvieran impuros, podía comerla. Toda persona pura en tu casa podrá comerlas. Aquí había un comentario con este verso. Dice, toda persona pura en tu casa podrá comerlas, incluso la esposa del Cohen. Aquí con respecto a ofrenda tenufá, ofrendas que deben ser mecidas hacia los 4 puntos cardinales, y hacia arriba y hacia abajo. Es una forma de reconocer la autoridad de Yahweh sobre la creación toda, ¿verdad? Sobre los 4 ángulos de la tierra y sobre el cielo y la tierra. El mecimiento vertical tiene el don de neutralizar tempestades y rocíos dañinos. Lo mejor del aceite, lo mejor del vino y del cereal, sus primicias que ellos deben entregar a Yahweh, a ti te los concedo. Vean qué bendición, qué hermoso. Lo mejor de lo mejor para los sacerdotes. Por eso los 144,000 a quienes Yahweh les da el sacerdocio van a recibir lo mejor de lo mejor. El mejor lugar con el Padre, el mejor de autoridad como reyes, etc. Lo mejor del aceite, que vendría siendo la mejor porción de la ruach. Lo mejor del vino, el mejor gozo, la mejor vida. Y del cereal, el mejor alimento espiritual, sabiduría, entendimiento, lo más profundo. Sus primicias que ellos deben entregar a Yahweh, a ti te los concedo. Curiosamente, los escogidos, recuerdan, son primicias. Según lo vemos en Apocalipsis, fueron entregados como primicias para Yahweh. Dice aquí, sus primicias se refiere a la terumá gedolá, que es la parte de sus productos que los agricultores deben entregar a los Kohanim. ¿Verdad? Los bikurim, básicamente. Aquí vamos a ver 12, dice... Kol Heileb, que es, ahí dice todo lo mejor, lo traducen como todo lo mejor, pero literalmente sería como toda la grasa. Entonces viene siendo como que la grasa vendría siendo lo mejor de alguna manera. Pero es, bueno, mi punto es que esa es la palabra que se traduce como grasa, pero aquí se está traduciendo como lo mejor, porque hay una conexión entre la grasa del animal y lo mejor de cualquier cosa. La mejor parte. Entonces dice todo lo mejor del aceite, porque sí, sería raro toda la grasa del aceite, ¿verdad? Entonces todo lo mejor del aceite, que sería como de la unción, vuelvo y repito, Bekal Heileb Tirosh, y todo lo mejor del vino, que repito, se conecta con gozo, con vida, porque Yahushua derramó su sangre, que es el vino. Vedagan, que es el grano. Reishitam, primicias, que te entreguen para Yahweh, que entreguen para Yahweh, para ti las he dado, a ti te las he regalado. Natatim. Sí, el vino representa el gozo, entonces es que los pocos van a recibir la mejor porción de la unción del Espíritu, así como los pocos reciben el Espíritu de verdad y los muchos el Espíritu de profecía, en el sentido de lo que representa cada uno, la palabra y el testimonio. Obviamente nosotros también recibimos el Espíritu de profecía, pero al tener el Espíritu de verdad está por encima. Entonces está la unción que se conecta con el Espíritu, bueno, el aceite que se conecta con el Espíritu, el vino que se conecta con el gozo, el grano que se conecta con el alimento del alma, que sería la sabiduría, el conocimiento de la Escritura.
Y las primicias también sería como que Yahweh lo que vaya a enviar primero nos da a nosotros, después a los muchos, después a las naciones. Dice después el verso, dice aquí: lo mejor del aceite, lo mejor del vino y del cereal a ti, al Cohen te lo concedo. Todo lo mejor de que uno dispone debe aplicarlo para el Cohen. Léase para causas espirituales superiores. Así, por ejemplo, las mejores horas del día, esto es por la mañana, cuando estás más descansado, debes apartarlas al estudio de la Torá, y los mejores frutos que encuentres durante la semana reservarlos para el Shabbat. Entonces, ¿verdad? No solo se refiere a como traer al sacerdote lo mejor que tenga, sino darle a Yahweh siempre lo mejor. Si va a estudiar en el día, busque que sea el inicio del día, porque es cuando uno está más con más energía, con más ganas de trabajar, de hacer. Si, como dice ahí, si obtuvo algo, o sea, bueno, en este caso, ¿verdad? Por como ven el Shabbat, ubicado solo en tiempo, 24 horas y todo eso, dice, si recibe algo de comida muy rico en la semana, guárdelo para el Shabbat, porque el Shabbat es un día donde hay que disfrutar más que el resto de los días. Entonces, dice después, 13, los primeros frutos, Bikurei, Kal Asher, Barzam, que es los primeros frutos de todo lo que venga de las tierras de ellos. Dice, los primeros frutos de todo lo que haya en su tierra, que ellos ofrenden a Yahweh, serán tuyos. Toda persona pura en tu casa podrá comerlos. Todo Jerem en Israel será tuyo. Kal Jerem, todo Jerem en Israel será tuyo. Jerem es cualquier propiedad u objeto que uno haya destinado y apartado para Yahweh. Esa propiedad es para los Kohanim. Entonces, si alguna persona en la tierra que Yahweh le dio, que en ese tiempo obviamente eran inmensas las tierras que recibieron, hoy en día uno piensa en tener tierra y se imagina un lotecito de 100 metros cuadrados para ver si puede poner un cuarto. Pero incluso si fueran 100 metros cuadrados, digamos que decide que va a poner 25 metros cuadrados para Yahweh de esa tierra que obtuvo. Dice, voy a guardar aquí este cuadrito para estudiar ahí la escritura. Que Yahweh me purifique ese lugar, que Yahweh esté en ese lugar de toda mi casa, principalmente ahí. Si un sacerdote andaba por el barrio y no tenía dónde quedarse, ese lugar era de él. Él podía entrar y decir, necesito dónde quedarme. ¿Ese es el de Yahweh? Ok, entonces es mío. ¿Verdad? Porque al no tener porción de tierra, la porción de ellos era cualquier porción de tierra que la gente dedicara a Yahweh. Vendría siendo para el servicio de los levitas entonces. Habían gente que, digamos, eso era normal. Se hacían de una casa y como los levitas no tenían lugar donde vivir, a veces si encontraban un levita le decían, venga y viva conmigo, yo tengo un cuarto, usted puede vivir en ese cuarto y usted se encarga de orar por nosotros y de ayudarnos a buscar al Padre. Pero digo eso porque ahí está lo del libro. Entonces ahí explico de un hombre que le robó a la mamá una plata y después se hizo un ídolo como para que la gente lo buscara a él como si fuera el líder, y agarró un levita para que funcionara como el sacerdote de ese ídolo. Entonces él estaba ahí armándose su ministerio, por decirlo así, pero después llegaron unos impíos de Israel, pero se metieron en la casa de él, agarraron el ídolo y se llevaron al ídolo y al levita. Entonces cuando el hombre llegó y se dio cuenta, dijo, hasta mi ídolo se van a llevar, y mi levita, ¿cómo se van a llevar a mi levita? Se volvieron y le dijeron, y si nos sigue, le vamos a... Entonces digo, no, está bien, ya es levita. Pero ahí vemos cómo, ¿verdad? Tenían como un levita en su propia casa. Y cuando le dijeron a él, ¿usted qué prefiere? ¿Ser levita de una casa o levita de toda una tribu? Y él dijo, ay sí, yo prefiero irme con este montón de gente. Dice, todo Jerem en Israel será tuyo. El primer fruto de cada vientre que deben presentar ante Yahweh, sea humano o de animal, será tuyo. Pero deberás redimir a los primogénitos humanos y a los primogénitos de animales impuros. Por si algo, esto se refiere solo a los burros, que aparecen en Éxodo 13:13. Que el burro, si traían el primogénito del burro, el burro no se podía sacrificar para Yahweh, entonces se tenía que redimir.
otro animal moría por el burro. Exacto. Sí, de hecho ahí literalmente dice, cuando alguien abra matriz, todo lo que abra matriz, de toda carne que me acercan para Yahweh, o que acercan para Yahweh, de hombre y de bestia, será para ti. Ajá, dice, Baadam, Babehemá, de hombre y de bestia. Aquí Éxodo 13:13 dice, pero todo primogénito de asno los redimirás con un cordero, y si no los redimes quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Verdad? El burro lo redimían con un cordero. Curiosamente, Yahushua el cordero entró sobre un burro, que sería como el cordero presentándose para redimir al burro. Y el burro, en el sentido positivo, representa a alguien humilde, un juez, también fuerza. Entonces, cuando Yahushua se posa sobre un burro, es como el primero, el espíritu del primero posándose sobre el último, quien viene como un hijo pródigo. Por eso necesita que el cordero lo redima. Bueno, sí, el hecho de que se censó para saber cuáles iban a tomar el lugar de los primogénitos, ¿verdad? Como los levitas ocuparon el lugar de los primogénitos, se tuvo que contar cuántos primogénitos habían y cuántos levitas habían para ver si había suficiente, y si no, había que redimir a los levitas sobrantes, lo cual, ¿verdad?, habíamos visto que se dio. Y sí, eso es importante, repito. Curiosamente, recuerdan asno salvaje, lo habíamos visto la vez pasada, que se podía conectar con Yosef por una de las interpretaciones o traducciones que se le da a la bendición que se le da a Yosef. Entonces a Yosef, con esa interpretación de lo que está escrito en Génesis 49, sería un asno, pero en Deuteronomio 33 lo llaman un becerro. Por si algo, becerro también se puede ver en Génesis, pero estoy tomándolo en este caso por el hecho de que Yahushua se montó sobre un asno para representar que el primero daría de su espíritu al último, que vendría como hijo pródigo, como asno, a hacer juicio, humilde, lo vil del mundo. La gente lo vería como tonto por lo que predica y llevaría la carga como el burro, pero no sería, necesitaría la redención del cordero para poder continuar. Entonces por eso el cordero se entrega por el último. En lo que respecta a Deuteronomio, cuando lo llama un becerro, el último viene descendiente de Yosef para morir como el becerro de Yom Kippur. Entonces, por decirlo así, viene como un asno, hijo pródigo, pero al aceptar a Yahushua, la redención de Yahushua se convierte en un becerro, para ahora él pagar en Yom Kippur. Bueno, buen punto, sí, así como le estaba explicando, ¿verdad? El espíritu de Mashiach sobre el último, Yahushua sentado sobre el asno, igual cuando Mashiach fue inmerso, bajó la paloma y se posó sobre él, que era la Ruach en Mashiach, ahora Mashiach en el último. Entonces dice el 15, el primer fruto de cada vientre que deben presentar ante Yahweh, ya sea humano o de animal, será tuyo, pero deberás redimir a los primogénitos humanos y a los primogénitos de animales impuros. El animal impuro se refiere al asno, los redimía con un cordero, y a los primogénitos humanos los redimía con un levita o con shekelim, con dinero. En cuanto a la redención, deberás redimirlos a la edad de un mes, de acuerdo a su valuación de 5 shekel de plata, conforme al shekel de tasación del lugar apartado del templo, cuyo valor es 20 geras por shekel, ¿verdad? Como lo vemos en Éxodo 30:13. Entonces vean qué particular, dice 5 shekel de plata, que es equivalente a 20 geras. Y me parece eso interesante porque por Yahushua se pagaron 30 pesos de plata, por Yosef fueron 20. Y se da una conexión entre Yosef y Yahushua cuando fue vendido, pero en este caso el 20 se conecta con Yosef. A Yosef sí lo vendieron por 20 piezas de plata. Bueno, después lo vendieron como 4 veces, ¿verdad? Entonces se hizo un montón de plata todo el mundo con Yosef. Pero lo que aparece ahí son 20 piezas, entonces se conectaría con esto. En cuanto a la redención, deberás redimirlos a la edad de un mes, como los muchos que mueren en un mes. Los muchos que no van a ser redimidos, porque por la apostasía los pocos ocuparon su lugar. Por el becerro de oro, los primogénitos perdieron su lugar y lo ocuparon los levitas. Ahora por el becerro de oro, el Señor, la apostasía, los pocos ocupan el lugar que los muchos querían. Entonces ahora los muchos tienen que pagar para ser redimidos. Claro, y en ese caso pagan con su muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En cuanto a la redención, deberás redimirlos a la edad de un mes. Mueren en un mes, o sea 5-7. De acuerdo a su evaluación de 5 shekel de plata, por no cumplir la Torah, que tiene 5 libros. Y ser los muchos, que son como la plata. Conforme al shekel
de tasación del templo, cuyo valor es 20 geras por shekel, que sería por haber rechazado a Mashiach, por haber vendido a Mashiach, en este caso por haber vendido al último, que es descendiente de Yosef, por quien se dieron 20 piezas de plata. ¿Sí está claro? Se conecta con el último porque dice 20, no dice 30. Y Yosef fue vendido por 20. Y el último es al que van a rechazar los muchos y por eso van a tener que pagar con su muerte. Mientras que los pocos, al aceptarlo, sí reciben vida. Pero el primogénito de un vacuno, por si algo, ¿verdad? Ya que dije eso, lo de la inyección, ¿verdad? Yo no sé si han visto y si no, investiguenlo, sería buenísimo. Por un lado, las mujeres, muchas están quedando estériles después de ponerse la inyección, entonces difícilmente van a haber hijos después de inyectarse. Pero puede que tengan hijos. Y si tienen hijos, porque algunas se han inyectado estando embarazadas, si han tenido hijos que les salen los ojos negros, que sostienen el cuello desde que salen con dientes, algunos ya casi que gateando o hasta buscando levantarse con días o meses. Se ven como los híbridos, como los Nephilim, que eran gigantes, por ende se desarrollaban más rápido, crecían más rápido puesto que eran gigantes. En los ojos, ¿verdad? Que son la ventana del alma, se ve que algo malo viene ahí. Hay quienes opinan y estoy bastante de acuerdo con esa opinión, que lo que están haciendo es como alistando cuerpos para que entren los Nephilim. O sea, es como, son Nephilim, pero de la nueva generación. No son como los de antes que eran gigantes. Sí considero que se van a mantener del mismo tamaño que el ser humano, pero sí van a tener sus diferencias. Entonces decía, pero el primogénito de un vacuno, o el primogénito de un carnero, o el primogénito de chivo, no podrás redimir. Están apartados, ¿verdad? Para Yahweh. Entonces vean los tres que menciona. Voy al hebreo. Aj Bekor Shor. Pero el primogénito de un Shor, o sea, el primogénito de un becerro, o el primogénito de una oveja, que sería el cordero, o el primogénito del macho cabrío, ¿verdad? Dijo macho cabrío tercero. Aquí pusieron carnero cuando dije el cordero, porque dice el primogénito de la oveja. Y si es de un año, es un cordero. Pero si es de más de un año y es macho, se va a convertir en carnero. Entonces, pues, por eso tradujeron carnero. Si lo vemos como becerro, carnero y macho cabrío, son el último, que viene como el becerro a morir en Yom Kippur, Eliyahu, que vino como carnero, y el primero, que vino como macho cabrío, comparado con Barrabás, como el macho cabrío para Azazel. Becerro, carnero, macho cabrío. Último, Eliyahu, y primero. Curiosamente, Eliyahu vino con el primero y vino con el último, viene con el último. Ahora, si lo vemos como cordero, ese segundo, entonces sería cordero y chivo, que ambos hacen alusión a Yahushua. Oveja hace alusión también al último, como lo vemos en Isaías 53, que dice que lo matan como cordero y como oveja. De hecho, oveja se conecta con Jacob, y Jacob representa al último. Mi punto es, entonces, si lo vemos como becerro, carnero y macho cabrío, están los tres que Yahweh envía. Pero si lo vemos como becerro, oveja y macho cabrío, es último, el tercero sería el primero, y el centro sería la unión de primero y último, como se ve en Isaías 53. Por eso, curiosamente, Eliyahu, que viene con ambos, también representa al hijo, a Yahushua. Pero el primogénito de vacuno, el primogénito de carnero o el primogénito de chivo no podrás redimir, están apartados. La sangre de ellos la salpicarás sobre el altar y quemarás su parte más selecta como ofrenda de fuego de fragancia grata para Yahweh. Pero la carne será para ti, al igual que el pecho de la ofrenda tenufá, que son las que se mecen, y el muslo derecho será para ti, el muslo de las ofrendas shelamim. Entonces, carne, que en hebreo es bazar, como las buenas nuevas, ¿verdad? Que son besorá, buenas nuevas. Carne, bazar. La raíz de besorá es carne, porque en el pasado, cuando alguien traía carne a la casa, significaba que habría vida, habría comida, por ende eran buenas nuevas. Buenas nuevas, acabo de encontrar carnita. Entonces, la conexión de bazar con buenas nuevas en hebreo es las buenas nuevas que traía el hombre que iba a cazar y traía comida al hogar. Yahushua entregó su carne por nosotros, por eso se dan las buenas nuevas, lo que llaman el evangelio.
porque Él entregó su carne por nosotros, ahora nos cubrimos de su carne y podemos entrar al Padre, lo cual son buenas nuevas. Entonces dice, y la carne de ellos será para ti. Después dice, Kahasei, que sería lo que menciona aquí de segundo, que es el pecho. El pecho de la tenufá. El pecho se conecta con donde está el corazón, el testimonio, la coraza de justicia de la armadura espiritual. Y después dice Ukshok, que se refiere a el muslo derecho. El muslo derecho. Yahushua trajo las buenas nuevas a través de su carne. El último trae el juicio y es el corazón de la congregación, como David tenía un corazón como el de Yahweh. Y el Yahu va a estar a la derecha del último, así como Yahushua está a la derecha de Yahweh. Eliyahu va a ser el profeta del rey, el profeta del último, por eso estaría como el muslo derecho. Y curiosamente dice, el muslo derecho era de las ofrendas Shelamim. El sacrificio de Eliyahu es presentado como ofrenda Shelamim, ofrenda de paz. Entonces se conecta con el sacrificio de Eliyahu, el muslo derecho. También obviamente Yahushua está a la derecha del Padre, y el último recibe el principado sobre su hombro. Y que si es un becerro, es sobre su muslo derecho, en sí, sobre espaldilla, que decía el hermano, que también es como le menciona. Entonces se conecta con primero, último y Eliyahu, o primero, último y el principado que se le da una vez que se hacen uno. Pero la carne será para ti, las buenas nuevas. Al igual que el pecho, que es la justicia que se recibe a través de la fe en el corazón. Yahushua entregó su carne y su sangre. La carne representa a los pocos, su sangre a los muchos. Por eso en Apocalipsis 14, los pocos y los muchos son trigo y vino. Porque el trigo se usa para hacer pan, las uvas para hacer vino. Yahushua dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el pan y el vino. Entonces, los pocos son el pan o la carne. Por eso menciona primero la carne. De segundo, menciona el pecho, porque en el pecho protege el corazón, y el corazón es lo que bombea la sangre a todo el cuerpo. Por eso se conecta con el corazón o con la justicia. Creer en el corazón que el Mesías vino y murió por nuestros pecados y el Todopoderoso lo resucitó. Las buenas nuevas son que su nombre Yahushua nos salva. Y el muslo derecho, que se refiere a la autoridad que recibimos a través de su nombre, quien está sentado a la derecha del Padre y nos da fuerza, como el brazo en este caso. Era un muslo ahí, pero como ser humano sería un brazo, y Yahushua es el brazo, porque todo lo puede en el Mesías que nos fortalece. Dice, todas las ofrendas apartadas terumá que eleven los Yisraelim para Yahweh, te las entrego a ti. O sea, todas las ofrendas de los 4 ángulos de la tierra, del mundo, Yahweh las traerá a los muchos y los muchos a los pocos. Por eso dice terumá, porque eran medidas a los 4 ángulos. Todas las ofrendas apartadas terumá que eleven los Yisraelim para Yahweh, te las entrego a ti, a tus hijos y a tus hijas. Que sería como a ti los pocos, a tus hijos los muchos y a tus hijas las naciones que están contigo. Es una norma para siempre. Pacto de sal ante Yahweh. La sal representa sabiduría. Pacto de sal ante Yahweh. ¿Verdad? La sabiduría le da sabor a la vida, como la sal le da sabor, por eso sabe mejor. Igual que cuando uno sabe lo que viene, sabe mejor la vida. Pacto de sal ante Yahweh. Todo eso es para ti y para tu descendencia. Así como la sal nunca se echa a perder, igual este pacto. Por eso menciona el pacto eterno, pacto de sal ante Yahweh. Y por eso debemos ser la sal del mundo. Y así seremos eternos y le daremos sabor a este mundo. Dijo Yahweh a Aarón, en la tierra tú no tendrás herencia alguna, ni tendrás propiedades para ti entre ellos. Yo soy tu parte y tu herencia entre los Yisraelim. Dijo Yahweh a Aarón, en la tierra tú no tendrás herencia. Eso es lo que habíamos hablado ahora. Los levitas no recibieron herencia o tierra en Israel, sino solo las ofrendas. Todo lo que era para Yahweh se lo dan a los levitas. Tú no tendrás herencia alguna, ni tendrás propiedades para ti entre ellos. Yo soy tu parte y tu herencia
entre los Yisraelim. Ani Helkeja, yo soy tu porción. Benajalateja betoch bene Israel. Y tu herencia entre los hijos de Israel. Apocalipsis 19, que curiosamente, ¿se acuerdan que ahora dije cómo ese último, el muslo, representaría la unión del primero y el último ya? Porque una cosa es el principado que da Mashiach y sobre quién se pone ese principado que es el último. Curiosamente es en Apocalipsis 19, cuando ya el primero y el último se hicieron uno, que aparece como el líder del ejército celestial y escrito en su muslo, Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. La autoridad sobre el muslo, como el muslo que representa autoridad, el principado que se le daba al Cohen. Aquí voy a leer un comentario, dos comentarios. La analogía entre la carne de los animales primogénitos y el pecho y el muslo de los Shelamim radica en que ambos se deben ingerir hasta el día siguiente en que fuera ofrendado, incluso durante la noche, y ambos pueden ser ingeridos por las esposas, los hijos y los esclavos de los Kohanim. Después dice aquí, todas las ofrendas de los Yisraelim te las entrego a ti. Es un pacto de sal. Así como la sal tiene el poder de conservar los alimentos, es un buen punto ese, ¿verdad? Se pone sal a carne y así para que dure más. Así como la sal tiene el poder de conservar los alimentos, del mismo modo las ofrendas que uno hace a una causa superior tienen el poder de conservar los bienes del donante. Entonces, cuando uno ofrenda a Yahweh, cuando uno le devuelve a Yahweh parte de lo que le ha dado a uno, ya sea usándolo para cosas del Padre, dándole al pobre o dándole al Cohen, al ministerio, entonces Yahweh protege los bienes de esa persona. La persona que da recibe protección no solo física, sino también de su trabajo, de su dinero, de sus bienes. Entonces Yahweh protege los bienes de aquel que ofrenda, así como la sal protege aquello que cubre. Entonces era como la sal, por el hecho de que cuando se ofrenda con sal se recibe protección, las cosas duran, se vuelven ¿verdad? Como el eterno, en el sentido de que duran más. Dice aquí, en estos tiempos los levitas designados siguen ejerciendo. No, cambió de Leví a Melquisedec. Ahora, siguen ejerciendo en el sentido de lo que representan, seguirán representando eso hasta que ya todo esté armado. Pero ahorita es el orden de Melquisedec a partir de que Yahushua vino. Dice, o son los que se autodesignaron los que siguen ejerciendo. Básicamente, en la mayoría de los casos por la apostasía se autodesignaron. Pero en sí sería los que Yahweh designa a través de esos 5 ministerios que da. Dice, las ofrendas apartadas son los escogidos que son apartadas del fuego. No, ofrendas apartadas se refería a todas las ofrendas que traen a Yahweh, porque era algo que apartaban del montón que tenían en la casa para traérselo al Padre. Las ofrendas que representan, la ofrenda que representa a los escogidos son la ofrenda de minjá o la ofrenda de harina, porque era la única ofrenda donde no había que matar un animal, y los pocos son trigo, por ende son como la harina y no mueren, como como esa ofrenda. La circuncisión era también una obligación de los Kohanim y levitas y del campamento. ¿Y qué esto representa hoy? La circuncisión espiritual en Yahushua. Sí, la circuncisión es espiritual en Yahushua, pero sí, sin duda ahí todos tenían que tener la circuncisión, en lo que es la carne, de todo. Ahorita la Torah y todo lo que está armándose ahí en el templo y el Mishkan son representaciones, reflejos de algo espiritual, y por ende tenían la circuncisión carnal para representar la espiritual. A los descendientes de Leví, mira, les he entregado todo diezmo en Israel, como herencia por el trabajo que ellos hacen al servicio de la tienda de reunión. En hebreo dice, y a los hijos de Leví, he aquí, les he regalado todos los diezmos. Aquí he aquí, además de regalado, ¿verdad? Que Yahweh, obviamente uno le da un regalo a alguien, normalmente a alguien que ama, por eso hay que amar al prójimo, para poder darle también a todo el mundo. Pero en sí los regalos, ¿verdad? Es como parte del aprecio que uno le puede tener a una persona como para darle algo de regalo. Y por eso aquí Yahweh, por el aprecio que le tiene a los levitas, les regala los diezmos. Y no solo eso, dice Hinei, que significa he aquí, pero normalmente aparece en la escritura refiriéndose a algo que
a alguien que está listo para hacer algo gozosamente, que está alegre de hacer algo. Entonces ahí Yahweh está revelando con esa palabra ahí, que por decirlo así no es necesaria, Yahweh la pone para mostrar cuánta alegría le provoca a él darle a los levitas de regalo los diezmos. Ahora, ya que estamos aquí, voy a aprovechar. Hay mucha gente, bueno, cristianismo, muchos pastores que se agarran de lo de los diezmos y de las ofrendas para poner a todo el mundo a dar dinero, y casi que de solo eso hablan o todo lo conectan con eso y lo defienden a capa y espada. Y eso ha hecho que un montón de gente que eran ovejas se haya vuelto en contra del cristianismo y en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, por la forma en que lo han practicado esos sacerdotes, esos pastores y demás. Y una de las excusas o argumentos que tienen los que están en contra de lo del diezmo es que era de los levitas. Como estamos viendo aquí, dice se lo he dado a los levitas. Entonces la gente agarra, por ejemplo, este verso para decir, ve que no se le tiene que dar a nadie más, solo a los levitas. Ahora, recordemos que no podemos sacar versos de contexto. Y antes de que Yahweh estableciera esto con los levitas, vemos que Abraham, incluso antes de que naciera Leví, Abraham le dio diezmo a Melquisedec. Entonces ahí vemos a Leví en los lomos de Abraham dándole diezmo a Melquisedec. Entonces, por decirlo así, Yahweh le da diezmo a Leví, pero el sacerdocio de Melquisedec está por encima del de Leví, entonces los levitas le dan diezmo a Melquisedec. Y como sabemos, Yahushua vino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por ende, tenemos, sigue lo de los diezmos. Y como siempre he dicho, en sí la escritura lo pone como para el ministerio, para el sacerdote, pero como he mencionado, vemos y se habla en la tradición al menos que Yitzhak, por ejemplo, al no tener a quien darle los diezmos, se lo daba a los pobres. Y como está escrito, el que le da a los pobres le presta a Yahweh. Por ende, una forma de darle a Yahweh es dándole a los pobres. Entonces, si alguien no tiene confianza en el pastor al que sigue, lo cual está raro, dele el diezmo a los pobres. Y así está cumpliendo con el Padre. Como siempre explico, también parte de lo que está haciendo aquí Yahweh es porque acabamos de ver en el verso anterior que Yahweh no le dio tierra a los levitas. A las otras tribus sí. Entonces las tribus trabajaban la tierra y tenían comida. Los levitas, al no tener tierra, en teoría no tendrían comida. Entonces, al los levitas dar a los israelitas la cercanía al Padre, entonces los israelitas les daban la comida o los diezmos, que entre eso venía comida, para los levitas. Digo, los acercaban al Padre por lo que vemos en el capítulo y por la forma en la que lo hacían, pero la forma que lo explico normalmente más hoy en día con lo que es la enseñanza espiritualmente. Si uno recibe alimento espiritual de una persona, debería al menos proveer alimento material. O sea, si una persona se dedica a conseguir o a cosechar alimento espiritual para poder repartir, que es la enseñanza, el entendimiento, el conocimiento, entonces aquellos que reciben esa comida espiritual deberían ayudar con comida material, física, para aquel que se dedica al alimento espiritual. Y eso es simplemente matemática, orden, como hacía Zebulón con su hermano Isahar, que uno iba al mar y traía alimento, comida, dinero, y su hermano se quedaba en tierra estudiando, para después enseñarle no solo a Zebulón, pero principalmente a Zebulón. Otra cosa que iba a mencionar, recuerden que el diezmo es el 10% de lo que la persona recibe por su trabajo, y viene siendo lo que se le devuelve a Yahweh, y es una muestra de fe y de confianza en que es Yahweh el que le da todo a esa persona. Además, vemos en Malaquías, donde Yahweh lo recuerda, Malaquías siendo entre los libros del Antiguo Pacto el último profeta antitos de Mateo, y ahí habla clarísimo del diezmo, y es la única vez en toda la escritura, la única vez donde Yahweh le dice a uno, pruébeme en esto.
Y todo esto lo estoy diciendo, saben que este no es un tema que a mí me gusta hablar mucho, por eso mismo que hablé al principio, y en realidad, repito, pues ustedes pueden hacer lo que deseen con el dinero que les da el Padre, pero sí recomiendo que le den al Padre de vuelta para mostrar su fe y su confianza, y repito, y por eso pongo de ejemplo lo de los pobres. Entonces, en Malaquías es la única parte donde Yahweh dice, pruébeme ahora en esto. El diezmo viene siendo como el pastor es el que da alimento a la congregación, entonces la congregación da al pastor alimento a través de los diezmos, y como dice el hermano, es como reconociéndolo como cabeza de la cual está recibiendo el alimento espiritual. Por eso es que normalmente se habla de que los diezmos, o sea, si alguien va a dar diezmo debería darlo en la congregación a la que asiste, ¿verdad? Es raro ir y decir, tengo este pastor, pero primero, digamos, decir, tengo este pastor, pero no confío en él, entonces mejor no le voy a dar el diezmo. Si no confía en él, ¿por qué lo tiene el pastor? ¿Qué está haciendo? Y por otro lado hay gente que dice, sí, tengo este pastor, pero yo quiero dar el diezmo en ese ministerio. ¿Qué está recibiendo de ese ministerio? Como para que usted esté sembrando ahí en vez de sembrar en el ministerio en el que usted dice creer o seguir. Obviamente cada persona tiene el derecho a hacer lo que quiera con su dinero y después se las arreglan con el Padre, pero simplemente pongo las cosas así como las vemos en la escritura. Es simplemente matemática, que si se está recibiendo alimento espiritual de una congregación, debería ser en esa congregación donde se invierta, por decirlo así, el diezmo para que todos crezcan juntos. Lo mismo, si la persona no confía en el ministerio en el que está, ¿qué hace ahí? Pero ahí donde viene lo del miedo de encontrarse solo con el Padre por unos días, por un momento, por unos meses si es necesario. El miedo de dejar a los amigos, como si no pudiera llamarlos después y decirles que salgamos a hablar, ¿verdad? Pero es porque creen que la iglesia es un club y todo eso. Dice, voy a leer desde el verso 6 de Malaquías 3. Porque yo, Yahweh, no cambio. Con eso empieza muy importante. Yo no cambio. Entonces la gente no debería decir, no, pero eso cambió. Que siempre lo que dicen, no, pero eso cambió. Si Yahweh no cambia, entonces lo que él dice no cambia. Lo que hay que hacer es entenderlo. Entonces por eso fue que primero toqué el argumento que dicen de que eso es para los levitas. Entonces ahí dirían, eso no cambia, eso es para los levitas. Sí, pero antes de los levitas estuvo Melquisedec y Yahweh no cambia. Entonces si ahora estamos en el orden de Melquisedec, los diezmos continúan como cuando estuvo Melquisedec. Dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Yahweh? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vean que menciona dos cosas, diezmo y ofrenda. El diezmo viene siendo el 10% de lo que recibe de fruto la persona. Y hay también otras personas que dicen, pero fruto se refiere solo a cosas de la tierra. No necesariamente. Si usted trabaja en la tierra y saca 100 limones, llévele 10 al sacerdote, al su pastor. Pero si usted trabaja en una compañía donde lo que saca es billetes, 100 billetes, llévele 10 billetes. O sea, es la misma idea, pero ellos dicen, no, es billete, yo ese billete lo idolatro y no, eso nadie me lo toca. También puedo decir fruto de labor. Exacto, fruto, todo el mundo, todos los demás temas, la gente entiende fruto como una analogía o como una metáfora, pero cuando llega el diezmo, no, eso tiene que ser de la tierra. Entonces dice, pues vosotros me habéis robado, y eso es también poderoso, en el sentido de que Yahweh diga, me están robando, o sea, eso es de él y punto. O sea, es que ni siquiera, hay que empezar con decir, es de él. Y es él el que decidió, pero déselo al sacerdote, ¿verdad? Porque diría Yahweh, yo lo tengo todo. El sacerdote que está trabajando para mí es el que le tengo que dar algo. Entonces eso que me van a dar a mí, désenlo a él. Básicamente, ¿cómo funciona? Por eso Yahweh dice, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, como decía, el diezmo es el 10% de lo que se recibe de fruto, de pago. Por eso viene siendo un pago. Ofrenda es algo extra, es un regalo. Una ofrenda es algo
que, como también he mencionado una historia de los judíos, de un sacerdote que andaba ahí caminando por Israel, y un hombre lo llamó y le dio una bolsita y le dijo: toma aquí una ofrenda. Y el hombre le dijo: toda rabá, que Yahweh me lo bendiga muchísimo, y que, ¿verdad?, el poderoso Abraham, Isaac y Jacob, le da toda una bendición inmensa al hombre, porque esa ofrenda que le da chiquitica, y el hombre va al sacerdote. Después lo llama a otro y le dice: tome, sacerdote, que aquí tengo sus diezmos, y le da sus 2 sacos de cosas. Aquí está, lléveselo. Y le dice: bueno, hasta luego. Entonces el hombre que andaba con el sacerdote le dice: sí, sacerdote, usted, qué raro, usted hace excepción de personas, ¿o qué? ¿Por qué? Le dice: porque usted al primero que le dio ese poquitico, usted le dio una bendición gigante, y al otro que le dio esos 2 sacos, usted no le dijo nada. Y le dijo: porque la ofrenda es un regalo, el diezmo es un pago, y lo que se paga no hay por qué hacer, o sea, un pago es algo merecido, una ofrenda es algo no merecido. ¿Está claro? Entonces, por eso aquí Yahweh menciona ambas, y también para que nosotros tengamos en mente eso, porque también hay gente que dice, o sea, trata de hacer una o la otra, como, bueno, o sea, es decir, en vez de dar diezmos voy a dar ofrenda. Puede hacer lo que quiera, vuelvo y repito, pero al dar ofrenda no está dando diezmo. Aquí está diciendo: roban con quitar las 2. Exacto, exacto, eso era una ofrenda. Y por otro lado, digamos, una persona que diga: no voy a dar ofrenda, porque ya hay diezmo, puede hacer lo que quiera, pero la ofrenda es otra cosa. No meta la ofrenda, o sea, por estar hablando de diezmo. O que alguien diga: no le voy a dar a ese pobre, porque acabo de dar el diezmo al pastor. De ahí, si el pobre necesita algo, eso vendría siendo una ofrenda, un regalo. Y la clave siempre es entender que es Yahweh el que tiene control de todo. Y por eso viene a continuación lo que va a decir. Bueno, no, esto es duro. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa, ¿verdad? Ahí en ese tiempo, obviamente se refiere al templo, donde estaban los sacerdotes, y ahí comían los sacerdotes. Después vemos cómo, digamos, las congregaciones, por ejemplo, que se empezaron a hacer en casas. Dice: probadme ahora en esto. Esto es lo que les decía, es la única parte en la escritura donde Yahweh dice: probadme. La escritura dice: no tentarás a Yahweh. Eso es probar a Yahweh. Y aquí Yahweh dice: pruébeme en esto. Esto es lo único en lo que Yahweh dice: pruébeme, para que vea. Probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, hay un espíritu devorador que se devora los frutos. La gente, ¿verdad?, que va a trabajar, le llega el salario y cuando se da cuenta ya no le queda nada y todavía tiene deudas. En muchas ocasiones, la mayoría, es el devorador que dice: pero ese hombre no está haciendo lo que usted le dice, Yahweh, entonces yo puedo llevármele todo. Él no le está dando a usted nada, me lo llevo yo entonces. No le quiere dar a usted el 10, yo me le llevo el 50, o el 60, o el 30, sabrá, dependiendo de los pecados de la persona extra. Por eso Yahweh dice: si usted da el diezmo, Yahweh reprende al devorador, al que se devora todo en la casa. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Verá gente que dice: ¿por qué la tierra no me da? ¿Por qué ya no me sale nada? Porque no ha dado al Padre lo que le tenía que dar, o porque no la deja descansar, ya la tierra no da. O el devorador se lo devora antes de. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Exacto, buen punto. ¿Verdad? Yosef les dio las instrucciones de cómo cuidar la tierra, y de hecho muchos hasta lo intentaron, pero eran impíos, y aún así se les perdió todo. De hecho, ahí también en esa historia hay una conexión con el diezmo. Yosef puso a varios a dar diezmo. Bueno, una quinta parte, ¿verdad? Recuerden que sería el doble. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: benditos, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, parte de lo que mencioné ahora es que está en el último libro de los profetas del antiguo pacto. Inmediatamente después de eso viene Mashiach.
y Caifás rompe sus vestiduras, o sea, rompe el sacerdocio de Leví, entonces empieza el orden de Melquisedec. Porque Yahweh va a decir esto, como recuerden los diezmos, yo no cambio, me están robando. Ya no hay diezmo, gente. ¿Cómo va a decir? Tengan esto claro. Y al otro día ya, o sea, en el próximo libro, gente, ya no hay diezmos, olvídense de eso. No tiene ningún sentido. Por algo lo recordó al puro final con los últimos profetas, ¿verdad? Porque también hay diferencias en cómo ordenan estos profetas, por si algo. Pero Malaquías es de los últimos. Hubiesen tenido, pero ahí en ese tiempo lo seguían dando a los levitas, porque todavía Yahushua no había tomado el sacerdocio, lo hizo hasta morir, que fue cuando Caifás rasgó sus vestiduras, cuando lo oyó en el juicio y dijo que él es Mashiach. ¿Sí me explico? Por eso, por ejemplo, Mashiach, para terminar condenándolos a los fariseos, cuando venía un hombre y él los sanaba, le decía, vaya y den el templo lo que tiene que dar, como vaya y pague lo que le falta, para que no haya nada en contra, para que no le vuelva la enfermedad. Pero recuerde que Yahushua tenía un tesorero, entonces de fijo les daban ofrendas, y no me extrañaría que alguno le diera diezmos si lo reconocía ya como Mashiach desde antes. ¿Sí me explico? Entonces sí, obviamente el diezmo se podría decir principalmente le pertenece a Mashiach, porque él es el sumo sacerdote. Pero como ahora él está a la derecha del Padre, él, ¿verdad?, lo pondría a los sacerdotes. Sumo sacerdote, sacerdotes. O sea, ahí está el ejemplo, toda la historia se repite. Y como ya hemos hablado, se podría decir, ¿verdad?, Judas como el tesorero representa a Lucifer como el tesorero de este mundo, por eso es la fortuna. Como dijo Yahushua, con la que decía el hermano, la mujer que dio una monedita, pero era todo lo que tenía, y Yahweh dijo, esa mujer dio más que ese hombre, porque ese dio todo lo que le sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. En términos terrenales, ella no dio nada. Y bien, el publicano, esa plata la ocupaba yo. En términos terrenales, ella no dio nada, el hombre que especial. Pero Yahweh dijo, no es así como yo lo veo. En la cuenta celestial, esa mujer se le fue para arriba, y ese hombre, cuidado, más bien perdió puntos por creer que con eso se iba a ganar el cielo. Entonces sí, eso es clave. Y yo considero, porque obviamente Yahweh no necesita el diezmo, y se podría decir que Yahweh no necesita que la congregación le dé nada al pastor tampoco. Yahweh podría darle al pastor directamente de alguna manera celestial, milagrosa. Obviamente él lo hizo de una manera ordenada y natural, pero a mí me parece que el diezmo es una prueba gigante, porque hace que la persona, o sea, dar diezmo es una gran prueba de fe, sin duda, más en este mundo, como decías, en un mundo donde todo el mundo idolatra el dinero, donde todo es por plata. La gente está pensando en hacer más plata. Y bueno, todo el mundo sabe cómo es hoy en día con el dinero. Por ende, el desprenderse es una gran muestra de que confía en Yahweh. Y por eso es que Yahweh dice esto aquí en Malaquías y actúa como actúa, y hace la bendición o el bien a esa persona, le protege del devorador, de todo. Por supuesto, sí, que también mucha gente, ¿verdad?, lo que piensa es, yo voy a dar, que eso en el cristianismo es así. Normalmente el 90% de la gente dice, yo voy a dar dinero y espero dinero. No lo dice, pero lo espera, ¿verdad? Yo doy dinero, entonces espero, ahora el trabajo me lo van a dar, el que estaba esperando. Y obviamente, bendito Yahweh, ore por ese trabajo si lo quiere. Pero usted da ofrenda y puede, y en la mayoría de los casos lo que va a recibir es sabiduría, entendimiento, purificación. No por el dinero, es por el desprenderse del ídolo principal del mundo. Por decir, no, yo no necesito esto, Él es el que me mantiene. Yo puedo porque Él es mi fuerza, ¿verdad? Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces se desprende y Yahweh lo bendice de un montón de maneras, principalmente las espirituales. La persona que se desprende de ese diezmo de una manera correcta no está esperando necesariamente dinero. Está esperando cumplir al Padre, bendecir a la congregación, el ministerio, al pastor, y extra, bendito Yahweh, Él lo va a bendecir en el cielo y aquí en la tierra incluso. Dice aquí, el diezmo se puede dar con trabajo, por ejemplo, contribuyendo a la congregación con las habilidades que tenga la persona, ya que ese trabajo en sí tiene precio. Pues, o sea, no diría que exactamente, o sea, ¿cómo? Porque no sé si sería diezmo, pero obviamente, o sea, se podría decir entonces, si usted da un trabajo en la congregación por el cual merece dinero, de ese mismo dinero sacar el diezmo, por ejemplo,
Y de armarlo así, entonces obviamente la persona podría decir, no, no me dé nada, eso tómeselo como diezmo, voy a contribuir con esto, como que vendría siendo como un diezmo de tiempo, ¿verdad? Como diciendo, en vez de sacar tiempo para ir a trabajar y hacer dinero, voy a sacar tiempo para trabajar para la congregación. Sí me parece, ¿verdad? Como siempre, sería bueno, ¿verdad? Hablarlo con el padre y decirle, padre, vea, esto lo voy a hacer por esto y esto, usted dígame si está mal o corríjame. Dice, el diezmo como contribución era para los Yisraelim una forma de ayuda mutua por las necesidades. No, no era mutua, porque eran los Yisraelim dándole a los levitas. ¿Por qué? Porque los Yisraelim tenían tierra para comer de su tierra, los levitas no tenían tierra, entonces ellos comían de los diezmos que traían los israelitas. Ok, en Hechos, que ya Pedro habla de que trajeran para distribuirlo, entonces sí, como entre los que... Pero eso era la congregación, eso no era Israel. En ese caso, obviamente, por ejemplo, de los diezmos que se den, se agarra para también ayudar a las personas que necesiten, ¿verdad? Si hay alguien en la congregación que necesita algo, debe, eso sí, informarme, ¿verdad? Y de ahí se saca la ayuda. Porque esa es otra cosa, me imagino que al quitarle todas las plantas, la misma planta debe sentir algo, en el sentido de que si le deja algo va a continuar con un poco de fuerza para después volver a dar, que es la misma razón por la que se deja descansar la tierra. A los descendientes de Leví, mira, les entrego todos los diezmos en Israel como herencia por el trabajo que ellos hacen, el servicio de la tienda del encuentro. De modo que los Yisraelim no deban acercarse a la tienda del encuentro, evitando así cargar una transgresión capital, ¿verdad? Evitando que se mueran. Si alguien que era de Israel se acercaba al Mishkan, que era el templo cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Era una tienda de acampar, moría. No podían acercarse, ese era el servicio de los levitas. Entonces, como los levitas les tocaba trabajar ahí, hacer todo ellos, entonces los israelitas les traían los diezmos a los levitas. Decía entonces, así, evitando así cargar una transgresión capital. Después dice, los levitas harán el servicio de la tienda de reunión y ellos cargarán con el pecado. Aquí está, de hecho, esta era la parte. Y ellos cargarán con el pecado. Esto es norma eterna para todas las generaciones. Ellos no tendrán herencia entre los Yisraelim. Su herencia eran los diezmos. Pero vean cómo dice, ellos cargarán con el pecado. Refiriéndose a que serían los que harían los sacrificios para pagar por los pecados del pueblo. Entonces, aquí hay un paréntesis, dice, de los Yisraelim que se acerquen a la tienda, pues los levitas deben prevenirlos. Cargarán con el pecado. De los Yisraelim que se acerquen a la tienda, pues los levitas deben prevenirlos. Dice, esto es norma eterna para todas las generaciones. Ellos no tendrán herencia entre los Yisraelim, pues el diezmo de los Yisraelim que deben entregar como ofrenda terumá a Yahweh, yo se lo entrego a los levitas por herencia. Por eso les dije, ellos no tendrán herencia entre los Yisraelim. En hebreo dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, y a los levitas comunícales, diles, cuando tomen de los Yisraelim el diezmo de ellos, el cual les transfiero a ustedes como propiedad de allí, ustedes deberán contribuir como ofrenda para Yahweh el diezmo del diezmo. ¿Verdad? Entonces, está diciéndole a los levitas que ellos mismos tienen que hacer el diezmo. Entonces los israelitas traían el diezmo a los levitas, y los levitas agarraban de ese diezmo el diezmo, que vendría siendo el 1% de lo que habían traído los israelitas, el 10 del 10, y se lo daban a Aarón y a sus hijos, que son los sacerdotes, y estaban en un nivel más alto, ¿verdad? Estaban los sacerdotes, los levitas y los israelitas. Los israelitas traían el diezmo a los levitas a los sacerdotes. Como los sacerdotes eran menos, con ese 1% de Israel tenían suficiente. Los levitas eran menos que los israelitas, entonces con el 10 tenían suficiente. Pero los levitas eran más que los sacerdotes, por eso necesitaban ese 10. ¿Está claro? Que vuelvo y repito, me cuesta por estar de este lado, pero hablábamos de cómo en el judaísmo se habla de darle lo mejor al sacerdote. Y digo la maña porque en muchos casos se vuelve un problema el hecho de que los sacerdotes estén, se aprovechan del pueblo. Y es por eso que Yahweh
abomina a los nicolaitas, porque eso era lo que hacían los nicolaitas. Nicolaitas significa el que conquista al pueblo. Entonces, los sacerdotes recibían de los levitas de los israelitas. Eso muestra cómo tiene que seguir, o sea, si después viene alguien que es más elevado que el sacerdote de Aarón, entonces Aarón le tendría que dar a ese sacerdote, ¿verdad? Y ese día Yahushua. Entonces por eso decía, si estamos en el orden de Melquisedec, eso no quiere decir que los diezmos pararon, sino que continúan más allá, se elevan más de lo que se elevaban hasta acá, llegando hasta Aarón. Unos comentarios. Dice, así como los israelitas deben tributar el diezmo de lo que es propiedad de ellos, o sea, de las cosechas de la tierra de Israel, similarmente los levitas deben entregar el diezmo de lo que es propiedad suya, o sea, de los diezmos que reciben. Recordemos que los levitas no tenían tierras propias para trabajar porque estaban apartados a servir como asistentes del servicio celestial, de modo que la propiedad de los levitas eran los diezmos que recibían del pueblo. Y ahí vemos lo otro que, ¿verdad?, es importante. Entonces esa prueba de fe no solo la tenían los israelitas, también los levitas, que se beneficiaban de los diezmos, incluso ellos daban diezmo. Entonces decía después, leo otra vez del 25 rápidamente, Yahweh le habló a Moshe diciéndole, y a los levitas comunícales, diles, cuando tomen de los israelíes el diezmo de ellos, el cual les transfiero a ustedes como propiedad de allí, ustedes deberán contribuir como ofrenda para Yahweh el diezmo del diezmo. Esa ofrenda tendrá el mismo estatus que los cereales del granero o del vino de las bodegas. Vean, esa ofrenda tendrá el mismo estatus que los cereales del granero o del vino de las bodegas. Dice aquí, ambas contribuciones están prohibidas para los no Kohanim y para los Kohanim impuros. Tendrán el mismo estatus. Vean cómo dice que el cereal y el vino. Entonces aquí vemos la conexión con los pocos y los muchos, que son en Apocalipsis 14, en la cosecha se recogen a los pocos como el grano y a los muchos como el vino. Y como sabemos, Yahweh habla de los pocos, que son el grano, como las primicias, como lo primero que se saca. Y por eso he conectado a los escogidos con el diezmo. Pero aquí está diciendo, primero se saca el 10 y después de ese 10 se saca el 10, que sería un 1 del 100, ¿verdad? Entonces sería como 1 y 10, los pocos y los muchos, grano y vino. Espero se haya entendido. Esa ofrenda tendrá el mismo estatus que los cereales del granero o del vino de las bodegas. Así también ustedes deberán entregar la contribución para Yahweh de todos los diezmos que tomen de los Yisraelim. De allí deberán entregar a Aarón el Cohen la contribución de Yahweh. De todas las contribuciones que ustedes reciban, deberán separar todas las contribuciones terumá para Yahweh. La parte que aparten, ¿verdad?, como ofrenda, debe ser la mejor, su parte más apartada. Eso es lo que les decía la maña. La maña es la que tristemente llegaron a agarrar muchos hombres por versos como este. O sea, está escrito. Y el punto es, debemos darle a Yahweh lo mejor. Lo mejor es para Yahweh. Y es como, una vez más, es una prueba de fe inmensa. Porque uno diría, pero ¿por qué lo mejor? Si, digamos, diría el hombre en la carne, yo trabajé por esto. O, ¿por qué lo mejor? Si usted no se lo va a comer, se lo va a comer otra persona. Pero viene siendo una fe de decir, si yo le doy lo mejor a usted, usted después me va a devolver cosas mejores que la que yo le di. Entonces, digamos, si yo le doy esta porción, que es la mejor de esto, le doy la mejor. Ahora esto, la próxima vez va a ser como esto que estoy dando. Se va a mejorar. ¿Sí me explico? Pero si usted da lo que le sobra, si usted da no, voy a dar esto que ya se me está poniendo malo, se le va a empezar a poner malo todo el resto, más rápido. Así como cuando Caín y Abel trajeron ofrenda. Caín trajo lo que le sobraba, trajo unas semillillas, unos frutos ya medio podridos. Y Abel trajo los mejores animales que tenía. Entonces Yahweh dijo, ve, eso es fe.
Y es que eso es fe. Decir, yo estoy dando aquí lo mejor a pesar de que yo lo pude haber disfrutado. Y Yahweh sabe que yo lo pude haber disfrutado montones, pero lo estoy entregando. Porque es un sacrificio. Eso es un sacrificio. Y Yahweh, al ver ese sacrificio, le devuelve a uno cosas mejores que esas que está entregando. Entonces es una forma de mejorar siempre los frutos, de mejorar siempre la vida, si siempre se da lo mejor. Y uno debería dar siempre lo mejor de uno para todo, principalmente para Yahweh, ¿verdad? Y sacándolo de los diezmos en todo aspecto. Digamos, sí, si lo vemos como dones, ¿verdad? Porque ahí don se refiere a regalo, entonces todos los regalos que traen al Padre. Pero si lo vemos como esos dones que Yahweh nos da o habilidades, vendría siendo como dar lo mejor de las habilidades que tenemos, darle lo mejor al Padre. Digamos, por dar un ejemplo, con la música, cuando yo empecé con la música, yo todavía estaba en el cristianismo y cantaba solo tonteras. Y ese era por decirlo así, uno de los talentos que Yahweh me ha regalado, digamos, un talento. Pero lo usaba para tonteras diciendo ser creyente. Fue cuando Yahweh me reveló el nombre que empecé a pensar mejor todas las cosas y decir, pero ¿por qué estoy cantando tonteras? Y cuando tanta cosa de la que puedo cantar como el Padre de la Escritura. Entonces decidí empezar a escribir desde ese momento todo para el Padre o del Padre. Y eso es una forma de usar el talento que Él me dio o el don que me dio para Yahweh. Entonces, como decía acá, de dar lo mejor de uno. De todas las contribuciones que ustedes reciban, deberán separar todas las contribuciones terumá para Yahweh. La parte que aparten debe ser la mejor, su parte más apartada. Lo voy a leer del hebreo porque su parte más apartada es un error. 29 dice, de todo, sí, de todos sus dones o regalos. Tarimú. Eitkal, Terumat, Yahweh, Mikal. Sí, es que aquí dice de todo lo mejor. Mikal Helbo. Recuerdan que Heleb es grasa. Lo había mencionado la vez pasada, pero la grasa representa lo mejor del animal. Entonces aquí dice grasa para referirse a lo mejor de la ofrenda. Por eso dice la mejor parte. Sí, su mejor parte, la apartada de él, o será apartada. Después dice el 20, bueno, aquí hay un comentario. De todas las contribuciones que ustedes reciban, deberán separar todas las contribuciones terumá para Yahweh. De la paráfrasis del verso se deriva que si un levita toma su diezmo de un israelita antes de que éste separe la terumá gedolá, que es el diezmo correspondiente al Cohen, el levita debe entregarle al Cohen, en concepto de terumá gedolá, una parte de 50 de lo que haya tomado como diezmo, además del diezmo que habitualmente el levita debe tributar para el Cohen. Okay. Dice el 30, y tú diles, refiriéndose a Moshe, y tú diles, cuando separen la mejor parte de todo lo que reciban como diezmo para los Kohanim, y tú diles, cuando separen la mejor parte, será para los levitas, el cereal de la trilla y el vino de las bodegas. Una vez más, que se conecta con los pocos y los muchos, como el diezmo que Yahweh saca de este mundo, para él, lo que es de él. Dice aquí un comentario, es decir, así como después de aportar los diezmos respectivos, los israelitas pueden disponer libremente del cereal y del vino que hayan cosechado, similarmente los levitas, después de aportarlos a los Kohanim el diezmo de los diezmos que reciban como contribuciones del resto de los israelíes, también pueden disponer libremente de lo que les quede de aquellas. Las contribuciones que reciben los levitas son un diezmo del producto de los israelíes. Luego de ese diezmo los levitas deben aportar nuevamente un diezmo para los Kohanim, por eso se llama diezmo de diezmo. Creo que eso es bastante lógico, ¿verdad? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguno que tenga pregunta con eso? Diezmo del diezmo, sacerdotes a los israelitas a los levitas y levitas a los sacerdotes. Y como una vez que si el israelita dio el diezmo, ahora puede hacer fiesta si quiere con el 90% que le quedó, ¿verdad? Con el resto que le quedó todo de él. Igual cuando se le da al levita, una vez que el levita da el diezmo, puede hacer lo que quiera con lo que queda de vino y grano.
lo cual indica que el diezmo debería ser lo primero, porque sería como decir, usted no puede disfrutar de lo que tiene hasta haber sacado para Yahweh su parte. Podrán comerlo en cualquier lugar, ustedes y las familias de ustedes, pues es vuestro salario a cambio del servicio para la tienda de reunión. Podrán comerlo en cualquier lugar. Dice aquí un paréntesis, una vez que aportan el diezmo de las contribuciones recibidas, los levitas podían comer lo que les quedaba en cualquier lugar, incluso en un cementerio, a diferencia de las ofrendas terumá, que solo podían consumirse en estado de pureza. Las ofrendas terumá, al ser una ofrenda tenían que, especial, tenían que estar apartados, puros, para poder comerlas. Entonces hay algunas situaciones en las que una persona podía quedar impura, como al tocar un cuerpo muerto, una mujer con el periodo, haber tenido una emisión nocturna. En ese caso no podían comer esas terumá, tenían primero que purificarse y después comérselas. Pero esto, como era su pago, no tenía esa pureza tan grande, entonces podían consumirlo cuando quisieran, donde quisieran. Lo del cementerio se refiere a que un cementerio es impuro porque está lleno de cadáveres. Hasta ahí podían comer si querían. En consecuencia, después de que hayan separado la mejor parte, no sobrellevarán ya ninguna transgresión a causa de eso. Vean eso, y qué duro hablar de esto también. Ay, no lo digo, lo digo porque tengo que enseñarlo, está aquí, ustedes pueden darle a los pobres. Vean cómo dice, una vez que ya dan el diezmo, ya no cargan con transgresión. O sea, si no se da, hay una transgresión ahí, que carga la persona. Entonces, en consecuencia, después de que hayan separado la mejor parte, no sobrellevarán ya ninguna transgresión a causa de eso. No estarán profanando las ofrendas apartadas de los Yisraelim, entonces no morirán. Y ahí termina ese capítulo. ¿Cómo verá Yahweh a una mujer que es cabeza de hogar y no pueda ayudar mucho o diezmar, ya que le toca responder por todo? Porque he intentado y no he podido y me siento mal. Tranquila, Berenice, o sea, entiendo la situación. Sí, entiendo la situación y me cuesta dar la respuesta que voy a tener que dar. Porque, bueno, por un lado, es un buen punto, al decir como mujer, viene siendo un poco diferente a lo que vemos en la escritura, porque usted estaría en una situación un poco diferente, repito, al ser mujer, porque era el hombre el que traía la comida a la casa y por ende era el hombre el que daba el diezmo, así en general. Entonces, en cierta forma, usted podría hablar con el padre y decirle, padre, como estoy aquí como mujer sola, obviamente con sus hijos, pero sola como cabeza de hogar, tiene que dedicarse a todo, pues ese es un trabajo que en cierta forma no le tocaba, y por ende yo estaría tranquilo con que usted haga lo suyo y tenga lo necesario. Ahora bien, en general, puesto que en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno y se trata de la fe, hay mucha gente que a veces le dice a uno, bueno, en el sentido de como pastor, yo quiero dar diezmo, pero espere que me acomode, espere que me acomode y le doy el diezmo. Nunca se va a acomodar, porque ese es el punto. El enemigo no quiere que se sienta acomodado para que no dé el diezmo. Entonces, el enemigo va a hacer todo lo posible para que piense que no tiene, o piense que no va a tener, o piense que le va a hacer falta, para que usted diga, no, esta vez tengo que usar el 100, tengo que usar el 100, no puedo dar el 10, la próxima vez doy el 10, pero viene la próxima vez y me salió una cuenta por allá, no puedo, tengo que usar el 100. Por eso es que el 10 es lo primero que tiene que sacar, antes que cualquier cuenta, dice la escritura, saque el 10 y después haga el resto y usted va a ver que le va a sobrar. Entonces uno se acomoda hasta que hace lo que Yahweh manda. No se puede acomodar antes, porque decir que se va a acomodar antes es decir que es usted el que produce el dinero, no Yahweh. Es decir, yo soy el que hago todo esto, entonces espérese hasta que haga un poco más y le doy. Pero si uno dice, no, le doy el 10 porque usted me dijo, y es usted el que me da, y usted sabe que con 90 no me cansa, Yahweh va a decir, va a ver que sí le alcanza. Hágalo. Entonces, por eso es algo de fe. Porque por eso el publicano dio lo que le sobraba. Y la mujer dio todo lo que tenía. Y Yahushua dijo, ella dio más. Y aquí estamos hablando incluso, vean, de una mujer comparado con un hombre. La mujer dio todo lo que tenía y Yahweh se lo
tomó en cuenta como más que lo que dio el publicano, que era lo que le sobraba. Si el publicano dio lo que le sobraba, es porque el publicano era de esos que decía, cuando tenga de sobra doy, antes no puedo, porque me tengo que acomodar. Pero no hay forma de acomodarse si se está con el devorador, como decía Malaquías. Yo ahuyentaré al devorador. Es el devorador el que no deja que la gente se acomode, para que no pueda servir al Padre. ¿Sí me explico? Cuando llegó Eliyahu y le dijo a una mujer, deme agua y comida, y la mujer le dijo, es que ya no me queda nada, lo único que me queda me lo iba a comer con mi hijo y después nos íbamos a morir. Y Eliyahu le dijo, bueno, no importa, vaya y prepáreme a mí primero. ¿Usted se imagina? Probando la fe de esa mujer. La mujer, pero ¿qué le pasa a usted? Le dice a la mujer, sí, se va a morir, no importa, vaya y prepare la comida y me trae a mí primero. Ahora, el hombre negativo lee eso y dice, ¿qué profeta más creído? ¿Qué se cree? ¿Cómo le va a pedir a una mujer? La mujer está viuda, está con un hijo, no tiene comida y el profeta le dice, deme a mí primero. ¿Qué clase de profeta? Pero ¿por qué Eliyahu hizo eso? Porque el que bendice un profeta recibe bendición de profeta, que es mayor a la bendición normal. Entonces le dice, deme a mí primero y no se le acaba. Pero si usted se lo come primero, se va a quedar sin nada y se va a morir, como usted acaba de decir. Entonces Eliyahu le estaba diciendo, bendígame primero a mí y va a ver que no le va a hacer falta. Y así fue, no le faltó nada todo el tiempo que estuvo Eliyahu con ella. A unos días se le muere el hijo. Y ella le dice a Eliyahu, ay, ¿a qué viniste aquí, hombre de Elohim? A recordarme mis pecados. Y Eliyahu se va con el niño al cuarto y le ora al padre, padre, incluso al hijo de la viuda con la que me estoy quedando, ¿le vas a matar al hijo? O sea, eso quiere decir que a todo lado que iba Eliyahu algo pasaba, incluso a ella. Entonces se acostó 3 veces sobre el niño y oró y se levantó. ¿Cuál es particular? Porque me imagino el primero esperando que en la primera vez que ora se levante. No, es otra vez. La tercera vez y se levantó. La fe de Eliyahu se levanta porque se levanta. Voy otra vez. No sirvió la primera, no sirvió la segunda, voy la tercera. Y sí, ahí es lo de sacó primero para Eliyahu. Entonces vean cómo es la carne que le va a decir, está loco, ¿qué se cree ese profeta? No, lo que quiere es plata, lo que quiere es comer. Mientras que está Yahweh diciendo, no, es que es así como la voy a bendecir. ¿Verdad? Yahweh a esa mujer por haberle dado a Eliyahu. ¿Recuerdan cuando David llegó a donde Nabán? Que quiere decir tonto, quiere decir necio. Y David le pidió comida y el hombre lo mandó a freír churros, como dice. Sí, es que era buena, esa historia es buena. Sí, David le había hecho algo bueno al hombre. Le había cuidado a los criados del hombre y le había cuidado la casa y todo del ejército que hubiese destruido. Entonces David después le pide comida y el hombre le dice, ay, vaya, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué cree que soy yo? Que le voy a dar comida a usted y toda su gente, está loco. Entonces David está a punto de ir a matarlo. Y en eso llega la esposa del hombre y le dice, shh, tome David, usted aquí comida para usted y para todos sus siervos. Yo sé que usted es un hombre muy justo y usted por favor no mate a mi esposo, él es un tonto, no sabe lo que hizo, estaba muy borracho. Entonces David dijo, uy, le acabas de salvar la vida a tu esposo. Le acabas de salvar la vida a tu esposo, que en el sentido espiritual sería, él no dio y por eso iba a morir. No necesariamente por la espada de David, merecía morir. Ahora ella dio, entonces lo salvó a él, porque quitó el pecado que estaba sobre la casa. Entonces ella dio en silencio a David. David comió y dijo, bueno, se salvó. Al rato murió. Y él fue y tomó a la mujer de esposa. Sí, de hecho, recuerdan que he dicho que en ese caso, digamos, el testigo como Moshe se conecta con los pocos y el testigo como Eliyahu con los muchos. Y sería, estamos diciendo que los pocos y los muchos como el 10 y el 1. Perdón, el 1 y el 10. Entonces sí se conecta con... pero en este caso más bien sería el 1 que era para los pocos, con el testigo como Moshe, y el 10 con el testigo como Eliyahu. Con eso me refiero a que lo que era para los sacerdotes, testigo como Moshe, lo que era para los levitas, Eliyahu. Y sería, ¿se acuerdan que era un 10% y un 1?
Ok. Se sacaba un 100 de Israel. Y de ese 100, perdón, de ese 10 que se sacaba del 100, después se sacaba un 10 para el sacerdote. Ese 10 era el 1 de ese 100, ¿verdad? Entonces qué curioso que está el 1 y el 10, como Yom Teruah y Yom Kippur, cuando los atrapan y los matan a los dos testigos. Entonces, sí, y los 144,000 suben como primicias, entonces todo eso está conectado con ofrenda. De hecho, Eliyahu está escrito que es entregado como ofrenda, el último como expiación.